Buenos días amigos, buenos días amigas. Salam aleikum. Boas tardes, bona tarda. Good afternoon, bonsoir. Arracha el león. Bien, hoy es sábado 30 de septiembre y quiero invitarles a ustedes en los próximos minutos a participar conmigo en nuestra habitual búsqueda de un centro de gravedad permanente. Ya saben, aquello que decía Franco Battiato. Eh, bueno, ya saben que Alberto Núñez Feijóo en segunda votación, como estaba ya previsto, también, tampoco pudo lograr su investidura por parte del Congreso de los Diputados. Se están produciendo movimientos. Previsiblemente la semana que viene pudiera ser, aunque vamos a ver si sucede eso o no, tras el correspondiente periodo de consultas, que ese sí está ya fijado, del Rey con los distintos grupos parlamentarios, podría encargarle la investidura a Pedro Sánchez. Hablaremos de todo ello. Se está enrareciendo un poco el ambiente político y también vamos a hablar de eso, de la degradación del ambiente político incluso en las formas cotidianas. Y también, como siempre, pues de algunas otras cosas, aunque el grueso de nuestra intervención esté dedicada a la política nacional, a la política española y sobre todo pues a la política parlamentaria y al complicado momento que actualmente vive España, con un gobierno en funciones y con un candidato que parece ser que insiste en establecer una mayoría sustentada en una serie de fuerzas políticas excéntricas y que llevaron a cabo un intento de secesión y un intento de golpe de Estado en el año 17. Por embarcar un poco nuestra intervención, como hacemos siempre, de manera temporal, bueno, murió Mario Tascón. ¿Quién era Mario Tascón? Pues un conocidísimo periodista, legendario, sobre todo para los periodistas, porque no era un periodista de firma, era un señor que iba a cumplir 61 años, murió en un congreso de algo relacionado con periodismo y tecnología en Brasil. Al parecer fue una muerte repentina. Y que ya digo que tenía un carácter mítico para toda una generación, porque fue la persona que introdujo la tecnología en las redacciones. Es decir, fue en definitiva el padre, el creador y a quien en gran medida se debe pues la digitalización de la prensa en España. Eh, Primero en un diario como El Mundo y después en un diario como El País. Muy curioso. Las dos grandes cabeceras quizá de la prensa española, las dos que tienen una tendencia dentro del espectro ideológico diferentes. Bueno, podríamos citar también a otras como el diario ABC, sobre todo por su abolengo, ¿no? En ese sentido, pero yo creo. Y es curioso que Mario Tascón trabajó tanto para El Mundo, digitalizó la redacción como para El País. Se cuenta de él, yo no le conocí, no tuve la suerte de conocerle, que era una persona que en los años 90, pues imagínense ustedes, decía que cuando hablaba ahí con periodistas decía, ¿por qué es que lo que va a ocurrir es que hablo de quizá incluso un poco antes, finales de los 80, es que podrás ver cuando estés en Nueva York podrás ver el periódico. Pero no el periódico de mañana, o sea, no el periódico de ayer, podrás ver el periódico de hoy. Podrás ver el periódico, el ABC, el diario El Mundo, el que sea, pero podrás ver el de hoy, no, no el de mañana. Imagínense cómo ha cambiado todo, cómo ahora ya tampoco se puede decir que haya ediciones diarias de periódicos, siguen existiendo las ediciones diarias, pero cómo ha variado todo absolutamente. El periódico es algo que se está actualizando constantemente, es decir, las cosas fueron incluso mucho más allá
de lo que en este primer diagnóstico, en esta primera profecía, se cuenta, que decía Mario Tascón. Actualmente pues vemos, la prensa es otra cosa, y el periódico de papel pues se ha convertido en algo que es casi un artículo de lujo, es decir, ya casi no existe el periódico de papel. Bien, yo no pude llegar a conocer a Mario Tascón, aunque porque no he podido estar, no he tenido el privilegio de poder estar en ninguna de esas dos redacciones. Simplemente en el caso del diario El Mundo, pues participé en la creación de una de sus ediciones locales del Mundo del País Vasco, allá por el año 90, bueno, y luego he colaborado también con una de sus ediciones locales en Canarias, y también en alguna ocasión he colaborado de alguna manera esporádica con el diario El Mundo, pero nunca pude formar parte de esa redacción, ni tampoco pude llegar a formar parte del país. Mi trayectoria periodística tuvo que ver más con medios canarios, cuando alcanzó una relativa estabilidad. Descanse en paz, Mario Tascón, que ha sido una persona, por lo que todo el mundo cuenta, eh, importante en la digitalización y la modernización de el periodismo en nuestro país, y en la transformación de la prensa escrita, de la que era la prensa escrita tradicional, pues en otra cosa. Bueno, saben que el rey está por aquí, está otra vez en San Censo, ya da un poco igual, ya no levanta tanta polvareda el que venga el rey, ya importa muchísimo menos, ya se ha convertido en algo normal, bueno, lo cierto es que es un hombre que está fuera de nuestro país, que viene cada vez con más normalidad. No se ha visto con su hijo, al parecer, ha venido a participar en una regata. Ya cada vez es menos noticia que el rey venga a España de vez en cuando. Y en estas notas de sociedad, sin que quiera unir a estas dos figuras de ningún modo, bueno, pues digamos que como yo sé que hay gente que tiene interés por América Latina, entre quienes nos escuchan, y, y bueno, el presidente Lula ha sido operado de la cadera, al parecer con éxito. Lula se ha convertido para Brasil en una especie de icono, ¿no? Como la chica de Ipanema, como el pan de azúcar, como la canariña, como la bossa nova, Y bueno, el Partido de los Trabajadores volvió otra vez al poder después de ese interludio un tanto estrambótico de Jair Bolsonaro. Y, y Brasil no es el mismo Brasil que era hace unos años, creo yo. Sería cuestión de saber si ese Brasil es más pobre, las favelas que siguen existiendo, ¿no? Pero Brasil ha cambiado, por eso es lo que, aunque las favelas sigan ahí, yo creo que Brasil ha cambiado, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso puede relacionarse con el Partido de los Trabajadores. Se relaciona temporalmente, ¿no? La discusión sería si los cambios se producen como consecuencia de la participación individual de ciertas personas, o si son las sociedades, ¿no?, las que llevan a cabo los cambios. Yo creo que son las sociedades fundamentalmente las que llevan a cabo los cambios, ¿no? Por grande que pueda ser la importancia y la influencia que en un momento determinado pueda llegar a tener una sola persona. En este caso no creo, es que además en este caso, bueno, tendríamos que hablar con alguien que conociera un poco la importancia de Lula para Brasil, pero creo que más bien si ha habido cambios en Brasil, que también estarían por cuantificar,
pues ha sido más la sociedad la que los ha llevado a cabo. Bien, hay elecciones en Eslovaquia en estos días, unas elecciones eh, complicadas y cruciales al parecer, porque el favorito, miren por dónde, es un antieuropeísta. Fico, Robert Fico, eh, contrario a la guerra de Ucrania, prorruso, y que podría alinear a Eslovaquia, en fin, ese pequeño país casi olvidado, que no sé por qué nos recuerda un poco a, a esos países centroeuropeos de los cómics de Tintín. Al menos eso es lo que nos suscita, seguramente sin mucho motivo, pero creo que quizás sea eso lo que pueda suscitarnos a veces esos países de la Europa del Este algo olvidados, o de la antigua Europa del Este, la hermana menor de la República Checa, esas dos repúblicas separadas, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, pero que podría alinearse con la Hungría de Viktor Orbán en su antieuropeísmo o euroescepticismo, y sobre todo en su carácter refractario, en su oposición a la participación europea en la guerra de Ucrania. Ha declarado Robert Fico que no va a haber ni un solo euro, ni una sola arma con destino a Ucrania, con destino al ejército ucraniano. Crearía su victoria una situación un tanto complicada para la Unión Europea, y habrá que estar atentos en estos días. Probablemente cuando ustedes vean este vídeo ya conocerán qué es lo que ha pasado, o ya se conocerá. Curioso que el contrincante es el Partido Liberal, curioso, mientras que el candidato populista, el candidato euroscéptico, eh, abandera una formación que se autodenomina socialdemócrata. Curioso, ¿no? ¿Cuántos liberales como Bolsonaro o autodenominados liberales ha habido que son populistas? En realidad no son liberales, son iliberales, ¿no? Son iliberales, no liberales. Trump, pues, ¿cuántos de ellos no hay, no? Mientras que lo normal es que un partido socialdemócrata pues parezca que sea el ilustrado, el demócrata liberal, etcétera. Pues mira, no, aquí es al revés, aquí son los socialdemócratas los populistas, y los llamados liberales son los partidarios del Estado de Derecho, los europeístas. Bueno. Bien, y otro, hablando de Trump, bueno, hay elecciones, ya lo sabemos, en Estados Unidos el año que viene. Pero en este fin de semana también, esta misma noche, a buen seguro, a buen seguro, anoche, para ustedes o para la mayoría de ustedes, parece ser que va a haber cierre del gobierno en Estados Unidos. Parálisis presupuestaria, fíjense ustedes, esa cosa extraña que sucede, que aquí no nos cabe en la cabeza, no terminamos de comprender, que es que cuando no se ponen de acuerdo en la aprobación del presupuesto, el Senado, la Cámara de Representantes, estas cosas, se paraliza el gobierno. No se contrata a funcionarios públicos. Incluso los funcionarios que hay reciben una comunicación de que son suspendidos de empleo y sueldo hasta que no
vuelva a haber presupuesto. No nos cabe en la cabeza esto, en la vieja Europa, que este sentido de la función pública viene de Estados Unidos y la verdad que debemos, vamos, es revelador del concepto que hay de la función pública allí, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto ha ocurrido ya 21 veces en los últimos 50 años, no es poco. Y bueno, Estados Unidos atraviesa muchos problemas, Trump quiere volver, Biden está mayor, tiene además problemas por las acusaciones respecto de su hijo, de asuntos relacionados con drogas y con temas diversos, de tráfico, su hijo Hunter. Y además es que el hombre está mayor, ¿no? Y no se sabe muy bien si va a poder presentarse a un nuevo mandato o si al final cómo irá la cosa. Aunque ha vuelto a advertir del peligro de que volviera Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Bien, Nagorno-Karabaj. Les habíamos dicho que les íbamos a hablar un poquito más de Nagorno-Karabaj en uno de nuestros últimos vídeos. Una pena. Una pena lo de Nagorno-Karabaj. Ha desaparecido esa república que no era reconocida por nadie, pero que es un enclave dentro de Azerbaiyán. En el pasado había podido preservar su independencia. La mayoría de la población es armenia. Tenemos que recordar que después de la implosión de la Europa del Este, después de la implosión de la Unión Soviética, hubo allí dos guerras en el año 92, en el año 94. Hasta entonces era Armenia la que se había impuesto frente a Azerbaiyán. Pero ya en el 2020, estábamos en plena pandemia, hubo una guerra en la que quien salió victoriosa fue Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía. Azerbaiyán es además una república muy rica por el petróleo. El petróleo que se obtiene del mar Caspio es curioso, ¿no? Incluso en Bakú, la capital, sabemos que se celebran eventos deportivos como una de las pruebas del Mundial de Fórmula 1, que si ustedes lo han visto alguna vez, es una ciudad curiosa, es una ciudad bonita, al menos lo que vemos a través de la televisión. Y bueno, eso no quiere decir que porque sea rica sea una democracia, ¿no? Más bien es un estado en retroceso en donde se ha instalado una especie como de dinastía presidencial, ahora con un presidente que es hijo del anterior, ¿no? La dinastía Aliyev. Bueno, una dinastía en este periodo postsoviético, lo cual en principio pues no es un buen indicio, ¿no? De que haya mucho respeto por los derechos humanos, y de hecho hay muchísimas denuncias por parte de ONGs de que allí no se respetan los derechos humanos. Han sido especialmente castigados quienes se han opuesto a las últimas guerras que ha habido con Armenia, precisamente por este tema de lo de Nagorno-Karabaj. Bueno, lo cierto es que la guerra duró 2 días, el 19 y 20 de septiembre pasados. Se firmó un armisticio, pero un armisticio que en definitiva en lo que consistía era en que Azerbaiyán se hacía cargo del enclave. Y a partir de ahí ha venido el éxodo, un éxodo que parece que es en gran parte voluntario, pero que resulta muy doloroso y triste y por supuesto es una catástrofe humanitaria, porque no es exactamente voluntario, aunque acabemos de decir lo contrario. Se produce como consecuencia, como hemos podido ver quizá las declaraciones en estos días,
como consecuencia de que los armenios y los azerbaiyanos no podemos vivir juntos. La realidad es que los armenios eran ya el 99% de los habitantes del enclave, porque en las últimas guerras habían sido abandonadas las ciudades en las que eran mayoría los azerbaiyanos, que ahora parece ser que las está reconstruyendo Azerbaiyán. Se supone que para atraer población propia. Y los armenios están huyendo todos. Se les abrió el corredor que existía para volver a pasar a Azerbaiyán. Y ya las últimas informaciones indican que de 150.000 habitantes que tenía el enclave, pues se calcula que 100.000, bueno, 120, 130.000, que se calcula que ya 100.000 han pasado se encuentra ya en Armenia y hay dificultades, como es lógico, para atenderlos. Recuerda este masivo éxodo, recuerda incluso al de la población saharaui en el año 75, cuando España los abandonó y cuando entraron por allí las tropas marroquíes y las tropas mauritanas, que lo que entraron fueron las tropas. La Marcha Verde fue una pantomima en realidad. Esto es algo que seguiremos insistiendo sobre ello y de vez en cuando lo comentaremos, porque quienes entraron fueron las tropas. La Marcha Verde entró unos kilómetros, pero luego, una vez que ya se supo que España cedía, que en el fondo la entrada estaba pactada, porque ya España había empezado a retirarse antes, pues todos aquellos manifestantes que traspasaron la frontera se volvieron, aunque en el imaginario colectivo haya quedado lo de que los integrantes de la Marcha Verde invadieron el Sáhara. No, los integrantes de la Marcha Verde no invadieron el Sáhara, quienes invadieron el Sáhara fueron el ejército marroquí con sus tanques y el ejército mauritano. De hecho, el ejército marroquí ya había entrado por el interior muchísimo antes de que la Marcha Verde pisara siquiera la frontera. Y había empezado a entrar pues porque se había empezado a retirar el ejército español. Esto está documentado en distintos libros, ¿no? Y es importante reseñarlo. Luego sí, claro, luego posteriormente muchos de aquellos que habían participado en la Marcha Verde empezaron a ocupar el territorio, vamos, empezaron a poblar el Sáhara Occidental y en muchas ocasiones a sustituir y a apropiarse de los bienes de los que se habían ido a Tinduf, ¿no? Aunque sí es verdad que sí hubo saharauis que quedaron en Tinduf, que quedaron en los territorios ocupados, que no huyeron a los campamentos de refugiados. Hay que insistir en esto porque no se conoce por la mayor parte de la población española estos detalles y ha quedado la idea es que ya eran los de la Marcha Verde, no, o sea, bueno, sí, al parecer sí que hubo un grupo que se retiró y que volvió enseguida, pero bueno, luego pero pasado el tiempo, o sea, lo que entró básicamente fue los tanques, es decir, el ejército, ¿no? Luego, claro, progresivamente, según ha ido consolidando sobre la mayor parte del territorio Marruecos su dominio, pues han ido llegando gentes de otras partes de Marruecos. Bueno, decía esto en el sentido que recuerda un poco al caso de Nagorno-Karabaj, este éxodo masivo, ¿no? de decenas de miles de personas, en este caso curiosamente cristianos, los armenios. Es curioso que se han encontrado con esta situación porque no les ha defendido Rusia. Teóricamente había sido su paladín en las anteriores guerras, pero claro, como está metido en la guerra de Ucrania, no le interesa llevarse mal con Turquía, porque aunque Turquía sea miembro de la OTAN, ahí entramos en ese tema geoestratégico de Turquía que es complejísimo, de cuál es el papel que juega Turquía, un poco como de equilibrio a varias bandas, y entonces pues
pues les han abandonado. Habían establecido allí, después de la última guerra, un contingente de interposición, pero que no se han tenido noticias de que haya hecho nada ante la ofensiva de las tropas de Azerbaiyán, ¿no? Que ya digo que ha durado 2 días y que hubo una capitulación prácticamente inmediata de las autoridades de la república ya establecida, que se llama Artsakh, y que no era reconocida por nadie, pero que mantenía una independencia, ¿no? Al menos factual. Y ahora, pues, limpieza étnica es lo que se está produciendo, claro. Estos movimientos de población, incluso en el caso del Sáhara, siempre se dice que estos traslados de población están prohibidos por la Convención de Ginebra. En el caso del Sáhara es un territorio ocupado, no sé hasta qué punto podría decirse lo mismo de Nagorno-Karabaj. Bien, hablaba del Sáhara, ha habido algún movimiento en este tema que tanto nos llama y nos importa. Ha habido algunas cosas que han sucedido últimamente, bueno, saben que a finales de octubre va a haber nueva resolución de la ONU, renovando la MINURSO. Lo importante en estos casos será en qué términos se lleve a cabo esa renovación. Y hoy nos hemos encontrado con alguna noticia por parte de medios saharauis en los cuales se hablaba de movimientos de tropas en la zona de El Tafemur. En la zona de El Tafemur está más o menos en el centro este del país. Saben que el Sáhara Occidental está dividido por un grandísimo muro que divide todo el territorio en dirección, vamos a decir, suroeste-noreste, es decir, en lo que es lo que sería la dirección en la cual está el Sáhara Occidental, pues de manera siguiente, es decir, no ocupando todo el territorio, puesto que Marruecos controla detrás del muro pues lo que podría ser aproximadamente el 80% del territorio, pero hay una parte del territorio que no lo controla, que está al otro lado del muro y que forma parte del Sáhara Occidental y de sus fronteras internacionalmente reconocidas, ¿no? Las fronteras internacionalmente reconocidas de ese territorio que la ONU sigue considerando pendiente de descolonizar. Entonces, en esta parte del territorio pues hay unidades del Ejército de Liberación Saharaui, del Frente Polisario, aunque las bases las tengan en Tinduf, donde están los campamentos de refugiados, pero también tienen allí, a lo largo de toda esta parte, tienen sus pequeñas guarniciones, y se supone que el pequeño contingente de la ONU que hay, que se estableció para que llevar a cabo el referéndum y que de hecho el nombre de la misión MINURSO sigue teniendo la R de referéndum, pues también tiene otra misión que era la de vigilar el alto el fuego, aunque lo cierto es que el alto el fuego se rompió a partir del año 2020, de finales del año 2020. En fin, no sé hasta qué punto las unidades del pequeño contingente de la ONU que hay allí puede llevar algún tipo de actividades. Tendrá que estar presente en el próximo informe que lleve a cabo el secretario general de la ONU, y de acuerdo con la información que le traslade su enviado personal, Estefan de Mistura, que ha estado visitando la zona. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento que hay nueva resolución? Pues porque es importante para entender este tipo de movimientos, ¿no? Pero lo que sí se nos ha dicho es que se ha producido un movimiento por parte de Marruecos, que parece ser que ha habido, son fuentes saharauis las que comentan esto. Sabemos que siempre en cualquier guerra
la primera víctima siempre es la verdad, lo es muchas veces también en la política, ¿no? O en la información política. Pues imagínense ustedes en una guerra, ¿no? Por parte de Marruecos no hay nunca información, porque ni siquiera admiten que exista esa guerra. Por parte del Frente Polisario sí, y lo que se informa es de eso, de que ha habido un movimiento de tropas marroquíes en la zona del Tafemur, y que estaría más o menos pues hacia dentro de lo que es el muro de sur a norte, pues estaría más o menos en la mitad, y que el ejército saharaui pues está en alerta. ¿Qué puede estar sucediendo? Pues bueno, pues puede ser que Marruecos esté tratando de exhibir fuerza ante la próxima resolución de la ONU. Tenemos que tener en cuenta que Marruecos ha llevado unos cuantos reveses. Marruecos se ha llevado, el primer revés que se ha llevado ha sido el de que Estados Unidos le haya apretado claramente las tuercas para obligarle a que el enviado personal visitase el Sáhara para la realización del próximo informe para la renovación de la MINURSO. Se ha encontrado también últimamente con un mapa del gobierno de Estados Unidos, que ellos pensaban ya se las prometían muy felices después de aquella declaración que hizo Donald Trump reconociendo la soberanía, y que y a la que Joseph Biden no ha dado marcha atrás formalmente, pero tampoco lo ha implementado. Y no solo lo ha implementado, sino que todo indica que mantiene una postura muy distinta, ¿no? Que parece ser que vuelve a ser la postura tradicional de Estados Unidos de seguir defendiendo que se lleve a cabo la autodeterminación de acuerdo con las resoluciones de la ONU. Entonces, Marruecos ha llevado ese revés. Tiene también el problema del terremoto, en el cual su rey ha quedado en evidencia por su peculiar forma de vivir y el peculiar funcionamiento de las cosas en Marruecos, donde se rechazan la ayuda humanitaria de determinados países en función de cuestiones diplomáticas que tienen que ver con cómo han respirado respecto al Sáhara en los últimos meses. Y con Francia hay esa crisis de la que hemos hablado últimamente, curiosísimo, algunos no pensamos nunca que fuera a ocurrir eso, que Marruecos fuera a tener una crisis diplomática con Francia. De los poquitos apoyos que le quedan, pues es nuestro querido Pedro Sánchez en España. Y entonces, pues lo curioso es que la última Asamblea General de la ONU pues envió una representación de poquísimo rango, vamos, no envió representación, o sea, ha habido muchas veces que a dar el discurso de la Asamblea General, pues incluso hasta el año 2014, algunas veces acudió el rey. Pero si no, pues siempre acudía el primer ministro, que ahora es Sahanouk, o el ministro de Asuntos Exteriores, Burita. Pero es que este año ni uno ni otro, sino simplemente el embajador, el que está allí todo el año, Omar Hilale. No, Omar Hilale pues es un hooligan. Omar Hilale, los que seguimos un poquito el tema del Sáhara y de vez en cuando nos hemos ocupado de ver todo el tema, cómo funciona a nivel de la ONU, es un personaje muy hooligan, y parece ser que así ha sido el discurso que ha dado, porque ha hecho, quizá otras veces, hacía un discurso en el que decían cumpliremos con las resoluciones de la ONU, pero es que aquí el discurso de Hilale ha sido rotunda y taxativamente diciendo que la única solución es la autonomía, que no hay otra solución que la autonomía, en fin, y que todo lo que ha dicho el Polisario son mentiras, en fin, un discurso en definitiva duro. O sea, mandar a uno que diga una serie de cosas en las que muestra claramente su hostilidad y su negativa al diálogo, a ningún tipo de diálogo, si es que alguna vez Marruecos ha estado dispuesto a un diálogo sincero sobre las bases del respeto al derecho internacional. Pues bueno, lo que parece ser que ha trascendido del discurso de Hilale y de la postura de Marruecos ha sido negativa absoluta, pero claro, nos ocupamos de que esto no lo diga alguien de mucho rango, para que esa persona no quede demasiado manchada por esa actitud hooligan, ¿no? Y entonces pues han dejado al mismo. Y al mismo tiempo mostramos un desprecio hacia la ONU.
Claro, a lo mejor luego después, al mismo tiempo, también están tratando de exhibir fuerza, de que pueden montar un pollo en un momento en el que les interesa también presionar, y de ahí el movimiento de tropas, de cara a la próxima resolución. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podrían hacer y qué es lo que se teme? Que hoy veía pues que salten el muro. Es decir, que Marruecos pretenda acabar, de hecho ya ocurrió en el año 2020 y por eso fue por lo que se rompió el alto el fuego, cuando en la zona de Bergerat, eh, ya muy cerquita de la costa, y digamos que es donde más estrecha es esa zona que controla el Frente Polisario, es decir, es donde hay menos distancia desde el muro a lo que sería la frontera real del Sáhara. Pues se rompió porque ahí se quería construir una carretera que pasaran los camiones y ahí había manifestaciones de civiles para que dificultar ese tráfico por ahí, y en un momento dado pues se quería reasfaltar la carretera bueno, fue cuando se rompieron entonces las hostilidades entre Marruecos y el Frente Polisario. Es curioso que Brahim Ghali, cuando llegó a la Secretaría General del Frente Polisario y a la presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática, una de las primeras cosas que hizo fue desplazarse a esta zona que tiene un pequeño trocito de costa. Es el único y pequeño trocito de costa que tiene el territorio que todavía controla el Frente Polisario. Se desplazó allí y se hizo una foto en la que salía el mar. Es decir, se hizo una foto en la cual salía el mar para demostrar: yo estoy aquí, ¿no? Después se volvieron a romper las hostilidades. Yo sinceramente creo que esa costa, ya en este momento, pienso que ese pequeño espacio de costa, yo tengo la impresión de que ya no tiene acceso a él. Vamos, creo que está generalmente admitido que después de que se rompieran las hostilidades ya no tiene acceso ahí el Frente Polisario, pero el Frente Polisario sigue controlando todo ese territorio que está más allá del muro, ¿no? Y que incluso pues es extensísimo. Tengamos en cuenta que la extensión del Sáhara es grandísima. O sea, el Sáhara dobla o sea, la superficie del Sáhara Occidental lo que hace es doblar lo que es la superficie del Reino de Marruecos. O sea, tienen aproximadamente la misma extensión. Entonces, claro, aunque sea solo el 20%, es un territorio además desértico y extensísimo, ¿no? Y donde, como ya digo, pues hay distintas guarniciones de Frente Polisario, etcétera. Entonces puede suceder que lo que pretendan sea llevar a cabo una operación para hacerse con más terreno, ¿no? Y darle y extender aún más el muro, ¿no? Que es lo que iban haciendo en los años 80, durante la guerra de los años 80, hasta que llegaron al alto el fuego del año 91. Lo que iban haciendo era que iban construyendo muros, que cada vez iban muros, hasta que al final puede ser que pretendan algo de eso. No sería tampoco raro, porque como Marruecos se encuentra en una situación de crisis, también como consecuencia del terremoto, como consecuencia por un lado, como consecuencia de estos reveses en política internacional, por otro lado, como consecuencia de el terremoto y de haber quedado expuesta a sus vergüenzas, pues no sería raro que puede ser verdad o puede ser que simplemente estén amenazando con ello, pues que como ha ocurrido otras veces, porque en Marruecos, desde que se inició la invasión, o sea, desde que se metieron en la historia esta del Sáhara, ¿por qué lo hicieron? Pues siempre se ha hecho la interpretación histórica de que el reino o el sultanato, hay algunos que algunas veces le llamamos reino y otras veces le llamamos sultanato, porque es que hay que recordar que anteriormente a la colonización era un sultanato, ¿no? Luego después, pues bueno, ellos mismos se han autoadjudicado la condición de reino. Bueno, pues como siempre ha habido problemas y, por ejemplo, en los años 70, pues es lo que sucedía. El entonces sultán, Hassan II,
sufrió varios intentos de golpe de Estado y había descontento en el ejército. Vamos, meternos en ellos con más detalle, algún día lo podremos hacer, pero en fin, sería dedicarle muchísimo tiempo. Pues en uno de estos, en una de estas situaciones de crisis, siempre es un recurso bastante socorrido lo de enfrentarse al enemigo exterior, lo de buscar un enemigo exterior, lo de enarbolar una bandera detrás de la que vaya la gente para de esa manera olvidar los problemas cotidianos, ¿no? Podríamos llamarlo pues el síndrome de Galtieri con las Malvinas, cuando se le ocurrió invadir las Malvinas en una huida hacia adelante porque ya se estaba quizás resquebrajando la dictadura argentina, ¿no? Entonces ese síndrome pues ha estado siempre presente en Marruecos, le ha salido bien para tratar de mantener a la gente controladita, y hay informaciones que indican que con todo el tema del terremoto pues hay descontento no solamente en el pueblo llano, sino también por parte de estamentos de la sociedad más intermedios, ¿no? Y entonces, claro, pues el recurso podría ser el tratar de llevar a cabo alguna operación de ese tipo, o cuanto menos amenazar al resto del mundo con la posibilidad de que eso sea así. No sabemos en qué puede quedar esto. Lo iremos viendo y aquí se lo iremos contando. Bien, España, nuestras cosas de dentro, nuestros líos de dentro. Y temo que llevo hablando muchísimos minutos. Pero yo creo que esto era lo que ustedes querían escuchar también. Pues ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Después de haber mirado para afuera, ¿no? Después de haber mirado para afuera y hacia todo lo que ocurre fuera, en general, qué complicadas están las cosas aquí dentro. Cuando no tendrían por qué estarlo, y cuando no tendríamos por qué andar con todos estos problemas. Bueno, Alberto Núñez Feijóo no consiguió la investidura. Parece ser que Sánchez va a intentarlo. Pero ¿cuándo va a intentarlo? Pues las últimas informaciones indican que la cosa se ha enfriado bastante. Tanto Esquerra Republicana como Junts por Cataluña parece que han subido la apuesta. Mañana, hoy ya para ustedes, es 1 de octubre, 6º aniversario de aquel simulacro de referéndum que dejó aquellas imágenes tan penosas y que no tenían por qué haberse llegado a producir, porque debería haberse impedido mucho antes que eso sucediera, en mi opinión, aplicando el artículo 155. Bien, como es lógico, llega ese aniversario y Puigdemont no baja la apuesta. Y ya no solamente se habla de amnistía, sino que ya se habla de autodeterminación. Y hay un debate de política general en el Parlamento de Cataluña paralelo al debate de la investidura de Feijóo, en el cual se aprueba una resolución por parte de Junts y Esquerra, en la cual se reclama algún tipo de negociación, el compromiso para tratar de llevar a cabo el referéndum, el compromiso del candidato Pedro Sánchez para tratar de llevar a cabo el referéndum, si quiere contar con sus votos. También hay a su vez una resolución que habla de la amnistía. Hombre, qué cosa más curiosa, o sea, es que uno lo lee y es, o sea, pero ¿cómo puede ser que por parte de un Parlamento autonómico haya una resolución como encomendando a dos partidos? O sea, como
como llevando a cabo una encomienda a dos partidos para condicionar o establecer el marco de lo que deben ser las negociaciones para la investidura del gobierno de España. O sea, es como una cosa como desopilante, como extraña, ¿no? Un parlamento, pero que comisiona a dos partidos. Cuando son ámbitos, o sea, son ámbitos distintos. O sea, uno es la administración autonómica y otra es la administración central. Una cosa es, claro, o sea, lo de los partidos, pues serán ellos los que tendrán que hacerlo, pero, en fin, todo esto tiene que ver, obviamente, con el hecho de que ellos consideran que el Parlamento de Cataluña es soberano, que por lo tanto el Parlamento de Cataluña puede comisionar, pero claro, no comisiona a dos representantes, a unos partidos que están en otro, no sé, que eso está como en un ámbito distinto. Y luego la amnistía, a la que creo que conocen mi opinión, pero me voy a tener que referir necesariamente a ella también. Bueno, ¿cómo puede ser que curiosamente el PSC vote en contra? Y fíjense, ha votado en contra de las dos resoluciones en el Parlamento de Cataluña. Ha votado en contra de la autodeterminación, lo cual nos parece natural, pero es decir, de esta resolución que decimos, pero la dejó pasar. O sea, a pesar de esta especie como de extraño de extraño galimatía, que a mí me parece que desde el punto de vista jurídico no tiene mucho sentido, en la mesa no se opuso a que se tramitara. Pero luego no ha votado a favor de ella, lo cual es también es hasta cierto punto natural. Pero luego lo curioso es que también ha votado en contra de una resolución que habla de la amnistía. Después de todo lo que nos han estado diciendo de que la amnistía no hay problema, de que, aunque últimamente Pedro Sánchez está un poquito más callado. Sin embargo, en Madrid, sin embargo, en Toledo, y sin embargo, en otros lugares donde el PP ha llevado resoluciones de este tipo en contra de la amnistía, el PSC no ha querido votar en contra a favor de esas resoluciones y ha votado en contra. Es decir, ha votado en contra de oponerse a la amnistía, pero luego después tampoco ha votado a favor de la amnistía en el Parlamento. Bien, una vez más, el PSC, el partido que llamamos aquí ya desde hace 2 meses el partido Fonfinflá. Pero el partido del socialismo Fonfinflá y el partido del catalanismo Fonfinflá. Y el partido que en gran medida es responsable de todo lo que está sucediendo en Cataluña desde hace 15 años. Por no decir casi 20. Desde que empezó todos los problemas de aquel nuevo estatuto durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que no era necesario de ninguna manera porque no era reclamado por la población, y respecto al cual José Luis Rodríguez Zapatero dijo aquello de lo que se apruebe aquí irá a misa en el Parlamento español, que luego después no pudo ir, hubo que pegarle una serie de hachazos, y luego después el Tribunal Constitucional también vino con muchísimos más hachazos porque se empeñaron en aprobarlo sin el consenso del PP. Lo he dicho aquí alguna vez. En mi opinión, gran parte de los problemas que atraviesa en la actualidad Cataluña provienen de entonces, provienen del PSC y provienen del momento en el que el PSC con Maragall empieza a gobernar y se empeña en una política más enfrentada con el gobierno de España y más independentista, en definitiva, o más soberanista que la que tenía el propio Jordi Pujol. Es un proceso largo, luego viene el tema de la elaboración del estatuto,
el cepillado del estatuto, el recurso ante el Tribunal Constitucional, el fallo del Tribunal Constitucional, y después del fallo del Tribunal Constitucional empieza el follón, y entonces ya llega el procés y todo esto. Emerge en estos momentos la figura de Salvador Illa, mucha gente lo está valorando. Bien, Salvador Illa, médico y filósofo, curioso. Algún otro caso conozco de médico y filósofo. Bien, pues nunca ha sido santo de mi devoción, Salvador Illa. Creo sinceramente que, por ejemplo, en el tema de la aparición de la pandemia tenía que haber tomado medidas muchísimo antes este señor. Y no las tomó, entre otras cosas, porque no se sabía qué dimensión iba a tener aquello. Entonces el presidente de la Generalitat era Torra, a ver qué es lo que pasaba si implantábamos un estado de alarma, cómo iba a reaccionar Torra. Sí, en aquel entonces se funcionaba. Es que en España las cosas desgraciadamente funcionan algunas veces así. Bueno, todo el mundo valora mucho lo que puede ser el papel de Salvador Illa. Y lo cierto es que ha tenido algunas declaraciones en las que ha pedido a los partidos catalanes, lo que él ha llamado los partidos catalanes, como si no fueran catalanes también, el Partido Popular en su sección catalana, o el propio PSC, que es que además es un partido orgánicamente independiente del PSOE, aunque esté asociado a él. Algún día podríamos hablar de eso. Y ha dicho, los partidos catalanes deben ser responsables. En Sumar se han puesto de los nervios porque, claro, ellos estaban apostando claramente por la amnistía sin pasar por la autodeterminación, sin la exigencia de la autodeterminación, pensando que de esa manera iba a ser más asumible por parte del gobierno la amnistía y que ya la autodeterminación quedará para más tarde. Y bueno, y en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Pues parece ser que después de estos últimos movimientos y de que el independentismo ya ha subido sus exigencias, pues Pedro Sánchez está amenazando con llevar la investidura lo más tarde posible, aunque esto puede cambiar de un día para otro, porque también se había dicho primero que iba a ser una investidura express. De hecho, apuntaba en ese sentido el hecho de que la ronda de consultas del rey sea ya justo la semana que viene. Pero también las últimas informaciones es que ante esta subida de las exigencias estaría amenazándoles con llevarlo al límite ya a noviembre y con la posibilidad de que si se fallaba, pues entonces es decir, enfriar la negociación para llevarla al límite. En esto Pedro Sánchez es experto, para de esa manera forzar el acuerdo ante el temor a una repetición electoral. No interesa la repetición electoral en este momento más que al PP, creo sinceramente. El PP ha salido claramente reforzado del debate de investidura de Núñez Feijóo, ha sido una victoria moral. Él ha salido reforzado internamente dentro de su partido, pero yo creo que también ha salido reforzado a otros niveles. Máxime después del fiasco que debe haber representado para Pedro Sánchez el que haya empezado a anunciar medidas que no estaban contenidas en el programa electoral, los toques de atención, por no decir abierta discrepancia de personas de la vieja guardia del PSOE, como Felipe, Guerra, etcétera, gente que es libre porque no depende de un sueldo, como dependen los paniaguados que claro, en este caso no, se trata de gente que ya es libre, que ya puede decir lo que piensa, y qué casualidad, a lo mejor es por eso, no solamente es porque sean viejos, sean de otra generación, son rancios, todo esto que la izquierda mediática que padecemos que reprocha. A lo mejor lo que sucede es que tienen más libertad para expresarse, ¿eh? Bueno, pues con todos esos movimientos, pues no sé, Pedro Sánchez
hecho de que no diga algo no quiere decir que no lo vaya a hacer. Porque es que no solamente antes de las elecciones no decía que fuera a decir la amnistía, que fuera a haber amnistía, sino que es que lo negaba. ¿Eh? Luego ya fue cuando empezó a decir, lo decidirá el Tribunal Constitucional. Y últimamente pues lleva un tiempo callado. Y se sigue hablando de la amnistía en todas partes. Y Sumar lo dice y lo tiene clarísimo. Y cuando se presentan resoluciones en contra de la amnistía, el PSOE en toda España vota en contra de estar en contra de la amnistía. Aunque curiosamente el PSC en el Parlamento de Cataluña ha votado en contra de resoluciones a favor, no de resoluciones en contra. Y hay elecciones catalanas próximas. Y el PSC, en su fonfinflanismo habitual, hoy se maneja de esta manera, otro día se puede manejar de otra. Siempre ha sido un poquito así. Hay gente que se terminó yendo a Esquerra Republicana, que formaba parte del PSC. Quizá el PSC sea ahora algo más homogéneo que lo que era en aquellos años en los que yo digo que era absolutamente sinuoso y complicadísimo. Ahora, este problema empezó con el PSC. Ojalá que el mismo PSC que tuvo tanto que ver con el origen del problema contribuya a solucionarlo. Ojalá. Bien, relacionado con todo esto está circunstancias y cosas que han ocurrido durante esta semana y relacionadas con la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que hicimos un vídeo bastante más breve que este, en el que decíamos una serie de consideraciones de las que de las que no vamos a quitar nada, aunque yo soy el primero que admito que pudieron ser quizá en algún momento duras, pero es así como sentimos las cosas, ¿no? Es así como sentimos las cosas. Pedro Sánchez se escondió, no quiso hablar con nadie. Y Pedro Sánchez, si está mostrando algo, es una inmensa soberbia y una inmensa altanería. Y yo me temo que también cobardía, porque aunque tú creas que te puede convenir más el no confrontar directamente, porque si confrontas con Alberto Núñez Feijóo sales perdiendo. Pedro Sánchez no quiere confrontar otra vez con Alberto Núñez Feijóo. La única vez que se enfrentó directamente a Alberto Núñez Feijóo en igualdad de condiciones, que fue en el debate de Antena 3, salió perdiendo claramente y quiere evitar a toda costa y cuanto más mejor eso. Y además le interesaba ofrecer la imagen de desprecio hacia el que ha estado intentándolo. Pues mira, no, el que lo estuvo intentando y salió fenomenal del debate y tú quedaste fatal. Como nos ocupamos de decir en nuestro anterior vídeo. Y sacaste ahí a un macarra a embarrar aquello sin éxito. ¿Por qué no lo embarraste? Porque Alberto Núñez Feijóo ni se manchó los zapatos. Y claro, ¿qué ha sucedido? Pues bueno, sucedió lo que se esperaba. ¿Y ahora qué? Pues ha surgido la idea que algunas personas han expresado en artículos de prensa desde el mismísimo mes de agosto, modestamente aquí también las pusimos desde el mismo mes de agosto, de que una vez que el PP y Alberto Núñez Feijóo
ofrecieron a Pedro Sánchez que se abstuviera a cambio de gobernar ellos, ahora lo que hagan sea abstenerse ellos para que gobierne Pedro Sánchez, de tal manera que de ese modo se aleje de los independentistas. Lo verbalizó en los últimos días, bueno, lo ha verbalizado muchísima gente, y de manera pública, pero lo que ha sido más destacado ha sido Esperanza Aguirre. Como Esperanza Aguirre tiene el San Benito y responde también al estereotipo de la persona a la que quizá no se toma demasiado en serio, pues eso ha servido quizá para que esta propuesta, que también fue hecha pública, por ejemplo, por un notario de Barcelona llamado López Burniol, pues se haya de algún modo descalificado. Y en el propio viernes, Alberto Núñez Feijóo se negó, dejó claro que no iba a ocurrir eso, que cuando se presentara Pedro Sánchez no iba a ocurrir eso. Hombre, ¿eso es un error? ¿Podríamos decir que eso es un error después de lo que nosotros consideramos? Hombre, pues tampoco es que sea exactamente un error, porque después de la cerrazón que ha mostrado Pedro Sánchez a cualquier tipo de transversalidad y a cualquier tipo de entendimiento como el que se necesita en este momento en España, pues también sería un poco absurdo. Claro, eso habría que ver cómo se planteara. Pero claro, si es que este señor llamado Sánchez, doctor Sánchez, sí, porque creo que es doctor en algo, ¿no? Que creo que cortó y pegó y que plagió la tesis, pero creo que es doctor. Bueno, también le podemos llamar del doctor Frankenstein o el doctor Sánchez-Stein por la criatura esta que quiere crear con 20 partidos para gobernar, ¿no? Ahora quiere una nueva criatura, ya ha gobernado con unos cuantos, con 7 o con 8 y ahora quiere gobernar con 20. Bueno, pues el doctor Sánchez-Stein ha mostrado una cerrazón tan absoluta a cualquier tipo de transversalidad, a cualquier tipo de acuerdo con el mayor partido de la oposición, a tener acuerdos con los representantes de cuanta más gente posible. Si es que la política es lograr acuerdos con la mayor cantidad de gente posible, no crear división y cabreo en la mayor cantidad de gente posible. Pero este no, este tiene una concepción de la política bastante curiosa. Claro, ha mostrado una cerrazón absoluta desde el mismo día de las elecciones, a pesar de no ser el ganador, que el ganador fue otro. Feijóo le pidió hablar con él, se fue de vacaciones a Marruecos. Después se reunió con él, que fue cuando le entregó la propuesta de los pactos de Estado, y se hizo así la foto, o sea, es que, bueno. Y luego, pues, cuando se presenta la investidura, pues mira, chico, es que parece que eres tan chulito y tan macarra que no te atreves ni a contestarle, ¿no? Entonces, hombre, pues sería también un poco difícil el decir que sí a esta posibilidad de la propuesta de Esperanza Aguirre. Aunque yo creo que lo que debe hacer el PP es mantener siempre en todo momento la mano tendida e insistir en lo de los pactos de Estado. Lo que pasa es que en ningún momento, por parte del PSOE se ha aceptado nada. Ahora, que luego no vengan los voceros del régimen a decir que es que el PP se niega a negociar, es que el PP se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. No, en los pactos de Estado que le he ofrecido estaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y quien se está negando a cualquier tipo de pacto de Estado y quien se está negando al acuerdo entre los dos principales partidos es el PSOE, no el PP. Pero bueno, son perfectamente capaces, porque ellos son expertos en decir una cosa, la contraria, o en que nosotros veamos aquí este bolígrafo y que nos digan, esto es una castaña, no es un bolígrafo. Ellos son expertos en eso. Y entonces, pues en cualquier momento volverán a decir que el PP no quiere pacto. Cuando todo lo que ha hecho el PP desde agosto ha sido ofrecer pactos. Incluso llegaron a decir que Alberto Núñez Feijóo se arrastraba delante de Pedro Sánchez. Bueno, entonces en eso es en lo que estamos. Pero yo quería también hacer un comentario sobre
sobre algunos incidentes y algunas cosas concretas que han ocurrido en los últimos días. Enmarcando las cosas en que en este momento están como están, que la semana que viene se iniciará la ronda de consultas por parte del rey. Por cierto, que uno de los primeros en acudir a las consultas era Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, cuyo voto sigue siendo clave y sigue siendo muy importante. Y es que lo es, como ya hemos dicho muchísimas veces, porque es que en el momento que votas a favor, bastaría con que Junts se abstuviera. Eso sí, siempre y cuando Esquerra votara a favor. Es decir, si Esquerra y Junts van de la mano, cosa que podría pensarse de acuerdo con estos movimientos que les dije que hubo en el Parlamento de Cataluña en estos últimos días, al presentar esa moción conjunta en la cual se ponían de acuerdo en exigir lo de que Pedro Sánchez diera pasos en favor de la autodeterminación antes de votarle. Entonces, claro, si uno de los dos se descuelga, al revés, si van de la mano, no ocurre que uno de los dos se descuelga, el voto de Coalición Canaria se hace más irrelevante. Lo cual no quiere decir que Pedro Sánchez no vaya a tratar de amarrar el voto de Coalición Canaria para tratar de que luego se descuelgue uno. Y entre otras cosas porque le interesa amarrar todo lo que pueda. Otra cosa es que Coalición Canaria se preste a eso, que también está muy por ver, porque desde luego no parece ni que Fernando Clavijo ni que Ani Oramas estén muy por la labor. Y el electorado de Coalición Canaria, que está cada vez más limitado a Tenerife, y que es un electorado, el de la antigua agrupación Tiene Freñas Independientes, más bien de centro derecha, es muy difícil que le vendas un acuerdo para la amnistía y para no se sabe qué, si, como es bastante probable, puede haber unas elecciones, por mucho que se amarre eso, unos pocos meses después. Coalición Canaria consiguió el escaño, el único escaño que consiguió, lo consiguió por los pelos, lo consiguió entre otras cosas, porque compareció un partido, porque en Tenerife compareció un partido de centro derecha menos, como es Vox. No porque Vox los votos que hubiera tenido Vox hayan ido o no hayan ido a Coalición Canaria, sino que simplemente al no tener esos votos pudo entrar y colarse con el último escaño. No sé si me explico. Coalición Canaria entró por los pelos y Coalición Canaria yo creo que lo que le interesa es vender logros respecto al Estado, pero no le interesa vender esos logros a cualquier precio, cuando esos logros muchas veces son logros que tardan también en materializarse y tardan en verse. E insisto, yo creo, pero bueno, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Mi opinión, sinceramente, es que si Coalición Canaria pacta, corre muchísimo riesgo de desaparecer, sobre todo si quiere volver a conseguir el escaño con los mismos votos. Otra cosa es que vaya a buscarlo por otro lado, pero los partidos no pueden ir así dando palos de ciego, así es como suelen desaparecer. Pueden ampliar su parroquia, pero tienen que tratar de mantener la que tienen. Y a mí me parece que es muy difícil que pudiera mantener ese escaño si lleva a cabo un pacto de ese tipo, y más aún si hay unas elecciones como muy tarde a 2 años vista, que es bastante probable, o sea. Entonces, ahí está. Nosotros hemos apuntado esa posibilidad. No les voy a ocultar que aunque vi esa posibilidad clara, no me apetece nada que suceda, y a lo mejor por eso hace un par de semanas la planteé. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Digamos esto teniendo en cuenta que Cristina Valido se va a ver con el rey el lunes que viene. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo previsible es, vamos a ver, porque se estaba diciendo que ya dentro de una semana le daba el rey a Pedro Sánchez el encargo de la investidura, pero puede ser que decida otra ronda de consultas. Entre otras cosas, porque hay que tener en cuenta que muchos de los que se supone que apoyarían a Pedro Sánchez, si es que le apoyan, porque le están pidiendo lo que le están pidiendo, no van a ir a ver al rey. No va a ir el BNG, no va a ir Junts. No va tampoco Bildu, aunque bueno, el apoyo de Bildu lo tiene asegurado, pero no va Junts, ni no va Esquerra, y no va el BNG.
el BNG y Bildu no nos importan tanto, pero no van, bueno, importan en el sentido de que también son parte de los votos que cuenta, pero se supone que tiene los votos, pero es que de Junts y de Esquerra ni siquiera los tiene asegurados. Entonces, bueno, es que hay cosas que son curiosísimas, o sea, probablemente a finales de mes, que parece que ya está fijada la fecha del día 31, para la jura de la Constitución como consecuencia de adquirir la mayoría de edad de la infanta Leonor, que le toca jurar como heredera al trono, ¿no? La princesa Leonor, en realidad. Eh, y ya han anunciado estos partidos que no van a ver al rey, que tampoco van a asistir a lo de la infanta Leonor. O al menos eso es lo que trascendió y se publicó. No sé si cambiará. Entonces, hombre, ¿cómo va a plantearse un gobierno sostenido en unos partidos que no van a ver al rey en la ronda de consultas que existe para que ese candidato diga tengo tales apoyos y que los que le van a apoyar no van y tampoco van a la jura de la princesa? Por favor. Pero sobre todo, que es que, aunque el rey tenga que fiarse de lo que Pedro Sánchez le diga, es que es que con lo que está trascendiendo últimamente en los medios de comunicación, Pedro Sánchez no puede decirle yo tengo el voto de estos, de estos que se lo quieren cargar usted. Pero es que no puede decirle ni siquiera eso. Tengo el voto de estos que se lo quieren cargar usted, porque es que no lo tiene. Es que el rey, es que eso no tendría ninguna credibilidad. Entonces, da la impresión, hay 2 meses hasta final de noviembre. Pero yo quería, a ver si de una vez lo digo, yo quería también llamar la atención sobre algunas cosas que están ocurriendo últimamente, sobre la degradación de la... Y quería hacer una reflexión sobre ello, sobre la degradación que estamos asistiendo de la política en España, que yo creo que es una degradación a nivel institucional, desde hace mucho tiempo, desde que empezó todo esto de la nueva política, seguramente pues vete a saber si hunde también sus raíces más atrás todavía, pero que por lo que por lo que yo percibo, porque tampoco es que esté yo ahora absolutamente en primera línea de las cosas, pero por lo que yo percibo, me parece que se está trasladando también a lo cotidiano, se está trasladando también incluso a la relación entre los medios de comunicación, se está trasladando a la relación entre políticos y periodistas, por ejemplo. Políticos, no quiero juzgar ni quiero valorar porque a lo mejor no tengo tampoco todos los datos y eso también es difícil de juzgar, pero está ocurriendo con periodistas a los cuales se maltrata o se les dice que no se les contesta. Bueno, no sé si su manera de actuar algunas veces es la más adecuada, pero estamos viendo eso y me pregunto, y no me gusta ver eso, no me gusta ver eso. No me gusta ver eso, no me gusta ver que alguien haga una pregunta y que se le diga yo usted no le contesto porque usted difunde bulos. No, es que creo que no, que es que las cosas no son así, que es que hay que sinceramente lo creo. Sinceramente lo creo y estoy reflexionando en voz alta y estoy diciendo lo que se me ocurre según se lo voy contando. No tengo tampoco una opinión prefijada sobre el asunto, pero me parece que hay que contestar siempre a todo el mundo y no se pueden tener malos modos por parte de los políticos, pues no sé, por inadecuadas que a lo mejor puedan aparecer en determinados momentos, determinadas actitudes de determinados periodistas que por el motivo que sea a lo mejor están que tienen una acreditación en el Congreso, pues no termino de verlo. Luego después podremos a lo mejor cuestionar ya desde otro punto de vista lo que es la actuación de esos periodistas, pero así a bote pronto la actitud que tuvo por ejemplo Pachi López con un periodista y que lo pudo ver toda España esta semana, pues no creo que sea recibo. Y eso ha ocurrido también en otros ámbitos, también ha ocurrido también entre jefes de prensa y periodistas en Twitter, retira este tweet, no sé qué, o sea, ha habido cosas de ese tipo. Y otro tipo de circunstancias en esta semana también, no agradables, como el incidente, en este caso ya más de políticos,
como el incidente que tuvo el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, con el con el concejal del PSOE, me parece que se llama Biondi, fíjense que no sé ni siquiera cómo se llamaba, que le pegó los palmetazos me parece que se llamaba así, Biondi le pegó esos palmetazos en la cara, o el incidente de Oscar Puente en el AVE, ¿no? Con un personaje que dice que es psicólogo, pero que luego después parece que también menuda buena pieza que es. Y que la verdad cuando uno ve el vídeo pues no sabe muy bien a qué carta quedarse, porque también es verdad que tiene que ser muy desagradable el que te encuentres con un tío que te empieza a increpar, aunque a mí me da la impresión de que la actuación, o sea, la reacción que tiene Puente no es de mucho encaje. Claro que cuando tú te encuentras con un pesado que... Pero claro, luego después es que hay cosas que no son de recibo, como que el señor Pablo Iglesias en Twitter se haya dedicado a decir, este tío no es, esto no es increpar a alguien o no es libertad de expresión, esto es un fascista. Pero ¿a dónde vas, licántropo de Galapagar? ¿Pero a dónde vas? Pero si vosotros sois los que inventasteis aquí todo lo de los scratches. Y os ibais a. Y os dedicasteis a acosar colectivamente a Begoña Villacís cuando estaba embarazada. Y a Alberto Ruiz Gallardón ibais a su casa. Y a mucha gente. Ahora, eso estaba muy bien. Aquello era jarabe democrático, ¿no? Aquello estaba fenomenal. Ahora, esto, claro, como esto es un fascista. Hay cosas que no, es que la ley del embudo no vale. No vale, licántropo, no. No vale, Pablito, no vale la ley del embudo. Eh, Pero a lo que voy es a que ha habido un deterioro, me parece a mí, y la gente está muy nerviosa. Yo sinceramente creo que la gente está muy nerviosa y sinceramente creo que están bastante nerviosos en la izquierda, que están bastante nerviosos los socialistas. Les ha costado muchísimo el pasar esta semana y los días de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, aunque sabían que hoy se imaginaban que iban a perderla. Yo creo que no estaban del todo seguros de sí mismos de quién iba a votar y quién no iba a votar. Luego iremos con el tema del incidente de los votos. Eh, yo creo que es que no sabían, que no estaban seguros de sí mismos y sobre todo como se les han puesto las vergüenzas al aire de una manera tan evidente, ¿no? Con el caudillo atenazado en el escaño, incapaz por- claro, o sea, bueno, oye, pues si no me dejas que luche contigo, pues te meto el gol directamente, claro, sin necesidad de lucha, ¿no? Porque es que además es facilísimo. Y aunque si quisieras luchar, también te doblaba la mano, claramente, ¿no? Porque es que cuando no hay argumentos, no hay argumentos y da la impresión de que cuando uno no quiere discutir y no quiere confrontar, igual es porque no tiene argumentos, ¿no? Y se les ha hecho larguísimo, no había más que ver, pues eso, determinados tweets y la molestia que tenían y cómo quisieron embarrarlo todo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que hay gente que anda muy nerviosa. También hay otros que a veces nos ponemos nerviosos y si en algún momento yo cuando utilizo estos motes, estas cosas, procuro hacerlo siempre con cariño y si en algún momento me parece que no muestro cariño, pues pido disculpas. Hombre, al señor Pedro Sánchez, pues todavía me falta un poco para mostrarle cariño. Me falta también un poquito para mostrarle cariño, porque, en fin, me parece que es un personaje que es difícil que pueda haber alguien tan desatinado, sinceramente lo creo, ¿no? Y al mismo tiempo con unos ademanes tan chulescos, porque claro, yo normalmente suelo apreciar y suelo empatizar con personas que tienen que no tan así, ¿no? Puedo empatizar incluso más fácilmente con Puente, a lo mejor, ¿no? Que con esa forma tan curiosa de funcionar. Por cierto, ¿saben ustedes cuando tuvieron lugar las elecciones últimas en Castilla y León, que ganó el PP, pero que desembocaron en la primera entrada en un gobierno
en un gobierno autonómico de Vox, hubo algún movimiento y hubo algún planteamiento para que el PSOE se abstuviera. No hace ni 2 años de esto, fíjense. Para que el PSOE se abstuviera y dejara gobernar al PP, pero sin meter a Vox en el gobierno. ¿A que no se imaginan quién hizo en Castilla y León ese planteamiento? El alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Puente hace 2 años todavía procuraba tender puentes. Esta semana, lo que hizo por encargo de su jefe fue dinamitar todos los puentes. Qué triste. Sí, está en las hemerotecas, lo pueden ver. La excusa que dio el PSOE en aquel momento, no hace 18, 19 meses, febrero del año pasado, después de aquellas elecciones en Castilla y León, adelantadas, era que el PP tenía que deshacer todos sus acuerdos, no sus acuerdos de gobierno, sino sus acuerdos de colaboración desde fuera, con Vox, en Murcia, en Andalucía y en Madrid, que era donde entonces tenía acuerdos con Vox. Y en el PP se valoró en un momento dado la oferta. Lo que pasa es que aquello coincidió con el momento de la explosión de la crisis, el enfrentamiento entre Pablo Casado, que estaba todavía allí, e Isabel Díaz Ayuso. Y entonces, claro, pues tampoco estaban para estar valorando muchas propuestas cuando tuvieron todo el follón aquel de la reunión aquella nocturna de los varones para designar a Feijóo y dejaron ahí a Casado durante unos meses hasta que se celebró el Congreso como un alma en pena que vagaba como un rey sin corona por los pasillos de la calle Génova. Entonces, tampoco en el PP pudieron tener mucho tiempo de valorarlo, pero aunque hay unas declaraciones que se pueden ver ahí de Javier Maroto, en el cual valora lo que ha hecho lo que había hecho Óscar Puente, que pidió la abstención de su partido. Era entonces todavía alcalde de Valladolid, y pidió la abstención de su partido para dejar gobernar al PP, que pudiera gobernar el PP sin entrar a Vox en el gobierno. Puente en aquella época tendía puentes. Esta semana, para congraciarse con su jefe, porque al parecer también en un momento dado dijo que el motivo por el cual había perdido la alcaldía de Valladolid había sido los desatinos de su jefe en la política nacional, los pactos con Podemos, etcétera, los pactos con los nacionalistas. Pues para congraciarse con su jefe le hizo el trabajo sucio y se dedicó a dinamitar esos puentes que son tan necesarios. Y que claro, ahora ya el PP, como decíamos también antes, ahora aunque diga Esperanza Aguirre, nos podemos abstener para que gobiernen ellos y se alejen de los independentistas. Ahora ya lo pone muy difícil después de que Puente haya dinamitado los puentes. Pero no está mal recordar que no hace ni 2 años que fue Óscar Puente el que pidió a su partido que en Castilla y León se abstuviera para que no entrara Vox en el gobierno. Para que su partido hiciera de muleta del PP, en definitiva. Fíjense qué cosas llegan a pasar. Y cómo se puede llegar a cambiar. A causa de la malentendida lealtad a los jefes. Porque a mí me parece que si pensaste esto hace 2 años... ¿Cuándo el PP? Lo dijo Santiago Abascal durante el debate. ¿Cuándo el PP? Lo dijo de una manera que fue curiosa. Además, se quedó callada toda la bancada del PSOE. Digo, si nosotros somos tan malos, ¿por qué no nos han hecho un cordón sanitario? Si ustedes a quien le hacen el cordón sanitario es al PP, ¿con quién ustedes lo quieren impactar? Es con el PP. Si nosotros somos tan malos, ¿por qué no ha sucedido? Porque en alguna de las comunidades autónomas donde hubo elecciones en mayo le hubieran dado su respaldo al PP para que no entráramos nosotros en el gobierno. ¿Han hecho ustedes algo? ¿Se han movido ustedes en algún momento para impedir que nosotros entremos en el gobierno? Eso lo dijo Santiago Abascal en el debate. Casi nadie lo ha reseñado, ¿eh? Por cierto, Óscar Puente lo hizo en las elecciones de Castilla y León. Ya lo he dicho. Tendía puentes entonces. Ahora no, ahora hay que dinamitarlo. Y no crearlo, por supuesto. Entre otras cosas, porque claro, lo que se trataba
Lo que se trataba después de aquellas elecciones era de que el PP pactara con Vox para luego aprovechar electoralmente el rédito de eso, con el temor a que viene la derecha, el PP que pacta con Vox. Menuda trampa en la que cayó el PP, como le hicieron la campaña al PSOE, con los partidos. Con el pacto en Extremadura, después de que sí, que si no, con el otro, el de Valencia, me da igual, que lo hicieron inmediatamente y metieron al torero ese. ¿Cómo le hicieron la campaña al PSOE? Que no tuvo ni que gastarse dinero en la campaña, si la campaña se le hizo el PP con los pactos con Vox. Con el malísimo Vox. Pero ellos hicieron algo para evitar que Vox entrara en los gobiernos. Le ofrecieron en algún momento al PP pactos para evitarlo. Insisto, porque es que parece increíble de creer. No hace ni 2 años que Óscar Puente reclamó que el PSOE de algún modo respaldara al PP para evitar que Vox entrara en el gobierno Castilla y León. Ahí están las hemerotecas para verlo. Y bueno, y luego ya, y siento estarme alargando tanto, pero ustedes pueden ver esto en varios trozos. Y luego ya el sainete de los votos. Primero en la primera sesión, en la primera votación, el de Herminio. Bueno. Que ahí había en Teruel un señor que se llamaba Urquizu, que era culto, que escribía libros. Pusieron a este señor muy respetable, pero que, bueno, que es muy respetable, pero que no se le conocen otros méritos que el de ser agricultor y el de decir siguana a Pedro Sánchez. Bueno, este se equivoca, le admiten la equivocación, pero también es verdad que se equivocan en el nombre y él dice sí, pero luego después inmediatamente dice no, pero luego lo que ocurre el viernes con un señor llamado Pujol de Junts, que no tiene el menor pase. No lo que ocurre con él. Él dice sí, se equivoca y empieza a reírse, también con los que tiene al lado. Dice que no, pero la secretaria ya ha apuntado el no. Pero él no se levanta para decir, no, que yo he dicho que sí. Se están riendo. Ahí, claro, son de Junts y no su gobierno. A ellos, total, ¿qué más les daba? Como si votaban los 4, que, bueno, con tal de que no llegara para que Feijóo no saliera, se ríen. Y se ríen y tampoco hacen mucho por decir que me he equivocado. Es que no hace tampoco demasiado por eso. Y luego llega el lío. Vergonzoso. Que los que estábamos siguiendo la sesión no lo pudimos ver. Y al final dan un voto nulo. Cuando el voto nulo es algo que no se contempla en el reglamento. En este reglamento que Francina Forcadell, Francina Armengol, que la llamo Francina Forcadell porque se parece bastante a la que fue su homónima en el Parlamento de Cataluña, cuando desde allí se quiso dar un golpe de Estado. Que empezó el día 6-7 de septiembre, no empezó el día 1, que se conmemora ahora, empezó los días 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron la ley de referéndum y la ley de desconexión. Se vulneró el Estatuto de Cataluña, se vulneró la Constitución, se vulneró el reglamento del Parlamento de Cataluña. Se privó de garantías a los grupos y a los diputados. Pero bueno, eso lo del reglamento ya da igual. Si nos vamos a cargar la Constitución y nos vamos a cargar todo, pues ¿qué más darán los reglamentos? Si cuando se aprobó lo de las lenguas oficiales, ya se empezó a aplicar antes de que se aprobara. Porque claro, cuando Francina Armengol fue elegida en la sesión constitutiva, llegó allí, se sentó y dijo, desde ahora son de uso las lenguas oficiales. Claro, luego vinieron los letrados y dijeron, oiga, que hay que hacer una reforma del reglamento. Bueno, pues se hizo la reforma del reglamento, pero el debate de la reforma del reglamento ya se aplicó lo de las lenguas oficiales antes de que el reglamento estuviera aprobado. Entonces, si ya lo empezamos a aplicar y nos pasamos el reglamento por el forro como nosotros queremos, para que lo reformamos. Si empezamos a aplicar la reforma antes de que la reforma haya sido aprobada. Imagínense que no sale adelante la reforma. Bueno, la reforma se tendrá que aplicar cuando haya sido aprobada, no antes. Vamos, es que es elemental. Así empezó Francina Forcadell. Bueno, y lo último pues ha sido todo el voto, de inventarse una historia del voto nulo,
por lo que ha trascendido en las crónicas, una crónica muy buena en el grupo Prensa Ibérica de Paloma Esteban, que es muy buena y muy completa, se la recomiendo vivamente. Los letrados le dicen que no, que hay que dar el sí, de acuerdo con lo que había ocurrido, porque no hubo demasiado... Se inventaron el voto nulo. Imagínense lo que puede ocurrir si la votación estuviera más ajustada, como pudiera ocurrir en estos supuestos que estamos diciendo, de que el voto de Coalición Canaria sea decisivo, o que incluso puede producirse un empate, porque es que hay determinados supuestos en los que, por ejemplo, si Junts en la votación se abstiene y Coalición Canaria se abstiene, se produce un empate a 171. Imagínense si hay un error con un... Oye, y que lo que se habla siempre de Casero, el diputado que por error facilitó la aprobación de la reforma laboral, que si hubiera votado lo que él dijo que quería haber votado, la reforma laboral no hubiera salido adelante, pero al final se dio por válido el voto que primero había admitido y no se le permitió cambiarlo. Es que él, es verdad que el voto era telemático y, hombre, torpe fue, porque no solo se equivocó al principio, sino que luego tú tienes que reconfirmar que has dado ese voto. Pero cuando se dio cuenta de que se había equivocado y que había votado telemáticamente porque estaba enfermo y todo, fue al Congreso a decir, oiga, que es que yo me he equivocado. Y no se lo admitieron. No se lo admitieron. Oye, bueno, tendrá que haber un reglamento claro, tendrá que haber unos precedentes. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo en Twitter el botón sacarino del ala oeste de la Casa Blanca? Me refiero al ministro Bolaños. ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo en Twitter cuando estaba sucediendo esto? Que qué estupidez los del PSOE, que qué reglamentistas son. Esto es lo que dice el ministro de Relaciones con las Cortes. Claro, así con ese desprecio por las normas, entendemos muchas cosas. Y no me quiero enfadar. No me quiero enfadar. Pero con esa falta de respeto por las normas, que en ese tuit evidenció este señor, el botón sacarino del ala oeste de la Casa Blanca. Claro, le han cogido tuvo uno de los que tuvo el espionaje de Pegasus y toda la historia, pues tú me dirás, pero qué tontería, pues si da igual, si de todas maneras es un voto más o menos. Pero querido, tú no te das cuenta que es el precedente y que tiene que haber un criterio. Pues puso ese tuit. Estamos en manos de esa gente. Hombre, por favor, pero ¿cómo vamos a querer que sigan? En fin, más o menos esto es todo lo que yo les quería contar hoy. No queremos tampoco enfadarnos demasiado porque ya hemos dicho que hay que procurar guardar en todo siempre las formas y no se debe y debemos tratar de que no se deteriore la vida política y en la medida que podamos hacerlo nosotros desde aquí, aunque algunas veces pues utilicemos estos motes, porque es que creo que simplemente se lo merecen y porque también, como he dicho aquí alguna vez, ya que da la impresión de que ellos algunas veces se ríen de nosotros, me parece que también nosotros tenemos derecho a reírnos, ¿no? No a reírnos de ellos, a reírnos de sus cosas. Y ojalá que no fueran así. Bueno, ya saben que pueden seguirnos, si lo desean, pueden dar like, pueden también hacer los comentarios que quieran. Y nada, hasta el próximo vídeo.